Hola, mi nombre es Valentina Santos Herrera. Nuestro grupo está conformado por Anginette Roa, Carol Jaramillo, Natalia Perengüez y mi persona. Nos correspondió el tema de porcinos, del cual estaremos hablando un poco más acerca de las generalidades, de los cortes, de los métodos de cocción, de las técnicas de conservación y de las patologías asociadas al consumo de este tipo de carne. Yo específicamente les estaré hablando un poco más acerca de las generalidades. Generalidades. El porcino es una especie de mamífero artiodáctilo, es decir, que tiene un número par de dedos y son pertenecientes a la familia Suidae. Es un animal doméstico usado en la alimentación humana que en la actualidad se encuentra y se consume casi en todo el mundo. Tiene un cuerpo pesado y redondeado, hocico largo y flexible, patas cortas con pezuñas y cola reducida. Los porcinos están adaptados y desarrollados para la producción de carne, dado que crecen con rapidez. Tienen un periodo de gestación corto, aproximadamente de 114 días, y generalmente tienen camadas muy numerosas. Entre otras generalidades, encontramos que son fuentes primarias de grasa comestible saturada, aunque en la actualidad se prefieren las razas que producen carne magra, es decir, carne apta para el consumo humano. Además, proporcionan materia prima de calidad para la elaboración del jamón. Además de la carne de cerdo, también se aprovecha la piel o el cuero para hacer maletas, calzado y guantes, y que las cerdas también se utilizan para confeccionar cepillos. Se estima que alrededor de 90 razas son conocidas, con el añadido de más de 200 variedades, entre ellos el cerdo doméstico, que es el más conocido. Encontramos al porcino dividido en lomo, brazo, costilla y pierna. Las clasificaciones de estos cortes de porcino son magro, semimagro, no magro y con hueso. En la clasificación de los cortes magros tenemos el lomo, centro de pierna, bola de pierna, cadera y solomito. Para los semimagros está la cabeza de lomo, bota de pierna, muchacho de pierna, lagarto de pierna, brazo y brazuelo. Los no magros se encuentran los tocino, tocino barriguero y tocino papada. La clasificación de los cortes con hueso, hallamos la chuleta, el tocino con costilla, el osobuco, costilla, codito, pezuña y espinazo. En el primer grupo de cortes encontramos los magros. La carne magra consiste en un tipo de carne animal que está compuesta por fibras musculares. Esta posee un contenido de grasa relativamente bajo. Para el cerdo, este porcentaje se encuentra en un rango del 2 al 3%. Por el contrario de grasa, estas carnes contienen una buena proporción de proteínas, con un rango de proteína del 30 al 35%. En esta clasificación encontramos 5 diferentes tipos: lomo, solomito, cadera, bola de pierna y centro de pierna. Iniciamos con el lomo o cañón. El lomo de cerdo se ubica en la parte dorsal, después de la nuca y antes de la cadera. Nos brinda terneza y un sabor delicado con un nivel bajo de grasa. Suele tener una forma cilíndrica y tiene un color rosa pálido. Nos da la posibilidad de dos texturas en la misma pieza: piel crocante y carne suave. Debe tener un término medio de cocción. Cada kilo debe cocinarse por lo menos 30 minutos y cuenta con un aporte calórico de 142 kilocalorías por cada 100 gramos. En los métodos de cocción encontramos que es al vacío, y las técnicas culinarias son asar, hornear, freír, brasear y saltear. Seguimos con el solomito. Es un corte derivado del lomo. Delimita en su parte dorsal con el lomo ancho y en su parte craneal con las extremidades vertebrales de las costillas. Este es totalmente libre de estructura ósea, tiene una ausencia de tejido intermuscular y posee bajas cantidades de grasa. Es considerado el corte extramagro, jugoso y suave del cerdo. Posee una mínima cantidad de grasa y gracias a su ubicación es una carne muy suave y tierna. Podemos utilizarlo entero, cuidando su término en medallones, filetearlo para rellenar o según el corte que mejor se acomode a las necesidades. Se debe cuidar su término de cocción, que es entre 65 y 70 grados al centro, o en preparación de 30 minutos por cada kilo. Tiene un contenido calórico de 109 kilocalorías por cada 100 gramos. Y los métodos de cocción encontramos que es al vacío, y las técnicas culinarias son asear, hornear, saltear y freír.
En la cadera de cerdo encontramos que es un corte de primera derivado de la pierna, suave y jugoso, se compone de una combinación de carne magra y grasa entreverada, específicamente puede utilizarse entero, en filetes, cubos o según el corte requerido. También puede optarse por solicitarse con piel y grasa, según las necesidades en la cocina. Al cocinarlo entero es importante manejar el término de cocción ideal, que es 65 grados, y así aprovechar sus bondades. Tiene una preparación de 30 a 40 minutos por cada kilo y el término ideal de consumo es medio. Por otra parte, aporta 132 kilocalorías por cada 100 gramos. Además, encontramos que la cadera es una proteína ideal para incluir en las dietas saludables. Sus ácidos grasos son monoinsaturados, tiene los mismos o beneficios similares al omega 9 y al aceite de oliva. Además, encontramos que en los métodos de cocción es calor seco y técnicas culinarias son asar, hornear, freír, brasear y saltear. Continuamos con la bola de pierna. Es un corte blando con forma ovalada, jugoso y con poco contenido graso. Su término ideal de cocción es medio y cuenta con un aporte calórico de 132 kilocalorías. Este es un corte de primera. Se extrae la parte central del pernil y es de menor tamaño al centro de pierna. La mayor cantidad de carne que posee es magra, igual está rodeada de grasa entreverada que le aporta mejor sabor. Es un corte especial para cocinarlo debido a su tamaño compacto o para utilizarlo como aprovechamiento en filetes, cubos, tiras o como molido. Gracias a su calidad, versatilidad y bondades. En métodos de cocción encontramos que es al vacío y las técnicas culinarias son asar, hornear, saltear, freír y brasear. Por último tenemos al centro de pierna. Este corte se obtiene de la parte magra de la pierna realizando un corte a lo largo del músculo sartorio. Es un corte de primera con poca grasa, suave y jugoso como la mayoría de los músculos de la pierna. Se compone de una combinación de carne magra y grasa entreverada. Puede utilizarse entero en filetes, cubos o según el corte requerido. También puede optarse por solicitarse con piel y grasa según las necesidades de la cocina. Tiene un promedio de preparación de 50 minutos por cada kilo. Además, aporta 132 kilocalorías por cada término y su término de cocción ideal es medio. El método de cocción que tenemos es al vacío y las técnicas culinarias son asar, hornear, freír y brasear. En las características de los cortes semimagros, encontramos que las grasas presentes en este tipo de corte están en el tejido muscular en proporción de 5 a 8%, otorgando características especiales de jugosidad, suavidad y sobre todo buen sabor. Sus proteínas las encontramos entre el 20 y 30%. El muchacho de pierna es un corte semimagro, se obtiene el proceso del desposte del músculo semimembranoso adyacente al centro de pierna. Este es un corte pequeño, suave y jugoso. Su combinación de carne magra con vetas, fibras y grasas aseguran un buen sabor en las preparaciones. En sus métodos de cocción encontramos la cocción seca y húmeda. Es especial para realizar carnes deshebradas, estofados o cocciones donde esté entero. Tiene una preparación de 30 minutos por kilo y aporta 132 kilocalorías por cada 100 gramos. La bota de pierna también es un corte semimagro, se obtiene realizando un corte a nivel del músculo bíceps femoral, el cual se origina en la zona de la pelvis. Es un músculo que originalmente está recubierto por abundante capa de grasa. La bota de pierna es el corte más grande de la pierna, tiene forma elongada, contiene mayor cantidad de grasa y algo de fibras. También aporta hierro, calcio, fósforo y potasio. Este corte es especial para cocinarlo entero, realizar el deshebrado de la carne gracias a sus fibras pronunciadas. En sus métodos de cocción encontramos la cocción seca, húmeda y mixta. Se puede realizar a la sartén, a la parrilla o al horno. Tiene un tiempo de preparación de aproximadamente 30 minutos por kilo y adicionalmente aporta 132 kilocalorías por cada 100 gramos. El brazuelo, o también conocido como cojín, es un corte semimagro. Este corte se obtiene deshuesando el hueso húmero, quitando la escápula y hasta antes de la zona del codito, dejándolo libre de la mayoría de la grasa y piel. Se separa obteniendo el brazo, de este se separa el músculo distal anexo y menor tamaño, siendo este el brazuelo. Es un corte de menor tamaño al brazo, una combinación de carne magra, algo de fibra y grasa, pero con características y cualidades similares. Nos garantiza un buen sabor en la pieza y posibilidad de realizar diferentes preparaciones. En sus métodos de cocción encontramos la cocción seca y húmeda.
Su preparación puede ser entera, fileteado o según las necesidades. En sus técnicas húmedas tenemos el braseado o estofado como buenas opciones y la cocción seca es ideal al horno. Para la cocción seca, la carne debe estar a temperatura ambiente y en lo posible se debe sellar para formar una costra por la coagulación de las proteínas, demorando un poco más la migración de jugos. Este corte tiene un contenido calórico de 168 kilocalorías y debe ser preparado a término medio. El brazo o paleta es un corte semimagro, se obtiene de la misma manera que el brazuelo. Es un corte que se compone de diferentes músculos pequeños separados por capas de grasa. Esto nos garantiza mayor sabor en la pieza y posibilidad de realizar diferentes preparaciones. En su cocción encontramos la cocción seca, la cocción húmeda. Mayormente se suele preparar en cocciones secas como a la parrilla o al horno. Este es un corte ideal al requerir carne molida de cerdo por su porcentaje de grasa y carne magra. Igualmente puede obtenerse con la adición de la piel, lo cual nos aporta mayor sabor, humedad y texturas al cocinar la pieza entera. La cocción lenta es la forma de preparación ideal del brazo, tiene un contenido calórico de 168 kilocalorías y debe ser preparado a término medio. En los cortes semimagros también tenemos el lagarto de pierna. Este corte se obtiene realizando un corte a nivel de los cuádriceps femoral, el cual tiene características redondas. Este corte es de primera, suave y jugoso, con color rosa pálido. Se encuentra justo debajo de la bola de pierna, es de menor tamaño al centro de pierna, la mayor cantidad de carne que posee es magra e igualmente está rodeada de grasa, alguna entreverada que le aporta mejor sabor al cocinarse. También tiene un alto contenido de niacina. Este corte es especial para cocinarlo entero debido a su tamaño compacto o para utilizarlo como aprovechamientos, filetes, cubos, tiras o molidas, gracias a su calidad, versatilidad y bondades. En sus métodos de cocción tenemos la cocción seca y húmeda, mayoritariamente las cocciones secas y muchas técnicas culinarias. Puede encontrarse preparado a la plancha, a la parrilla, a la sartén grill, al horno, a la barbecue y hacerse en braseados o escalfados. Adicionalmente, cuenta con un aporte calórico de 132 kilocalorías y al cocinarse entero es importante manejar el término de cocción ideal de 65 grados centígrados al centro para aprovechar sus bondades. Los cortes semimagros los encontramos en su mayoría en el brazo y pierna del porcino. Hallamos un corte semimagro en el lomo, conocido como bondiola o cabeza de lomo. Este corte se obtiene junto con el espinazo, realizando un corte paralelo, iniciando en la parte dorsal de la paleta hasta el inicio del lomo. Es un corte de carne mucho más graso y jugoso que el resto del lomo del cerdo, aporta gran cantidad de sabor, gracias a su composición de carne magra y grasa entreverada. Es ideal para incluir en dietas ricas en proteínas y bajas en calorías. Se debe cuidar su término de cocción entre 65 y 70 grados centígrados al centro. Aporta por cada 100 gramos 186 kilocalorías, las mismas que un muslo de pavo, y podemos utilizarlo entero o fileteado según las necesidades. En sus métodos de cocción encontramos la cocción seca, húmeda, mixta y al vacío. En sus técnicas culinarias es mayormente preparado al horno, pero también se puede utilizar a la plancha o escalfado, entre otros. En la tercera clasificación de los cortes de cerdo encontramos los con hueso. Estos cortes tienen un porcentaje de proteína entre el 20 al 30%, su porcentaje de grasa va del 10 al 15%. Como podemos ver, pues va aumentando con respecto a las anteriores clasificaciones. Son cortes con tejido conectivo donde podemos encontrar colágeno. Su parte comestible no va a ser del 100%, pues por su contenido de hueso. Entonces tenemos la chuleta. Su presentación es en cortes de sierra de forma transversal. Es una combinación con hueso, carne y fibra. Es corte de mucha suavidad, jugosidad y sabor. Sus métodos de cocción pueden ser en seco y se pueden utilizar técnicas como asado, braseado, horneado, entre otras.
También se utiliza mucho en la industria para la elaboración de embutidos. Por aquí tenemos la costilla. Esta se obtiene separando el brazo, lomo y pierna. Y se debe limpiar internamente el diafragma del animal, dejando la mitad del esternón. Este corte debe contener de 14 a 15 costillas. Es uno de los más populares del cerdo, pues combina hueso proveniente de la zona del lomo también. Sus características organolépticas, como el color, podemos observar en la imagen que se ve de un rosa intenso, con coloración beige también, y la textura es, su parte magra, pues va a ser más firme, grasa y blanda. La parte ósea va a ser dura. Este tipo de costillas son especiales para cocción prolongada, donde se logre suavizar la carne. Puede combinarse con diversidad de sabores, pueden ser dulces, salados, agridulces, ácidos. En métodos de cocción se recomienda seco con técnicas de culinaria como asar, hornear o freír. La temperatura ideal de cocción de este corte está entre 75 grados centígrados a 80 grados centígrados. Luego tenemos el osobuco. Este corte se obtiene en la zona inferior de la pierna, entre la rodilla y antes de la pezuña, mediante un corte recto a través de esta zona con un grosor entre los 3 a los 6 centímetros. Es un corte de primera muy especial porque combina carne magra, grasa y hueso. La presencia de piel es opcional, pues dependiendo lo que se desee, la técnica de cocción, se le puede retirar la piel también. Está por dentro, pues tiene la médula ósea. Este corte debe tener una cocción prolongada con la intervención de un medio líquido, es decir, método de cocción húmedo. Y así para lograr la terneza de la carne y cocción de la piel cuando se deja. Esto también puede ser método de cocción seco, como horneado o braseado. Y su temperatura ideal de preparación es de 71 grados. El codito es un corte similar, pero este se ubica en la parte delantera, es decir, el brazo. El corte está ubicado entre las manos y la paleta, es de textura firme y se recubre con piel también. Se conoce por los dos huesos redondos que se exponen en ambos extremos. Tiene abundante tejido conectivo y sus métodos de cocción puede ser seco o húmedo, con técnicas como el estofado, hervido, horneado o braseado. Seguimos con los cortes de cerdo con hueso y encontramos la pezuña. Estas piezas son separadas a la altura de la articulación del codo o debajo de la rodilla y siempre deben estar libres de pelo. Van a ser pues obviamente las pezuñas traseras de mayor tamaño que las delanteras. Es un corte que está indicado para aportar sabor a las preparaciones gracias a su composición de grasa, colágeno, carne y hueso. Entre sus métodos de cocción están seco y húmedo. Sus técnicas culinarias pueden ser horneado, al vacío, estofado o braseado. En la industria también tiene varios usos para hacer gelatinas y vinagretas. Espinazo es un corte con hueso comprendido por la región lumbosacra y sus músculos intraversos dorsales ventrales. Se obtiene del corte de la columna a nivel lumbar, obteniendo una pieza con carne intervertebral. También se puede obtener el espinazo a nivel de toda la columna vertebral y se clasifica según su cantidad de carne intervertebral en carnudo, semi y corriente. Al ser un corte que se compone de hueso con algunas partes de carne,
Permite aportarnos sabor en las cocciones con medio líquido. Además, puede ser un plato principal si se lo solicita con más carne. Su contenido calórico es de 186 kilocalorías. Dentro de las técnicas culinarias recomendadas tenemos hervir y estofar, y el método de cocción es húmedo. Tocino con costilla. También es un corte con hueso que comprende la región torácica y abdominal del animal. Limita hacia la parte craneal con el brazo y cabeza, hacia la parte dorsal con la región del lomo y hacia caudal con la pierna o pernil. Este corte se obtiene a partir del corte del costillar entero cortado en forma rectangular. Para realizar este corte en forma de rectángulo, los lados deben ser rectos para que en lo posible ninguno de estos sean mayores de 5 centímetros del lado opuesto. Y las costillas no se extraen y se debe presentar con la piel que se genera de la parte inferior presente en la barriga. Este corte es una combinación exquisita de carne, piel, hueso y grasa. Esto nos permite obtener diferentes juegos de texturas y sabor, y por esto las cocciones recomendadas están dentro del calor seco. Dentro de las técnicas culinarias tenemos el horneado, a la parrilla, braseado y rostizado. Y en los métodos de cocción, calor seco y mixto, seco y húmedo. Tocino barriguero. Es un corte no magro por tener mejores proporciones de grasa, carne y piel. Este corte limita caudalmente con la región de la pierna o pernil, a nivel del músculo vasto lateral hacia dorsal con la región del lomo y los músculos longísimos dorsi, iliocostales y serrato dorsal anterior. Este corte se obtiene del corte primario del costillar, donde se deben separar todas las costillas de la carne con mucho cuidado para dejarla intacta. El costillar debe estar desprovisto de los huesos o de vértebras anexas. Este es el corte del tocino con mejores proporciones de grasa y es ideal para realizar diferentes preparaciones como porciones horneadas, chicharrones o braseados lentos. Esto va a garantizar una potencia de sabor y es muy importante para obtener diferentes texturas. Este corte aporta un contenido calórico de 374 kilocalorías por cada 100 gramos y su término de cocción ideal es medio. Dentro de las técnicas culinarias recomendadas tenemos hornear, freír, al vacío y brasear. Y en los métodos de cocción pueden ser húmedo o seco. Tocino lomo. Es un corte no magro, ya que es el cúmulo de graso que se deposita, es un cúmulo graso que se deposita en la porción subcutánea de la piel del cerdo. También se lo puede denominar lardo y se describe como la parte grasa que está entre el cuero y la carne del cerdo. Este cubre todo el cuerpo del animal por encima de la columna vertebral. Está combinado de piel grasa, obtenido del área dorsal, y se obtiene mejor un punto y textura cuando se prepara mediante métodos de cocción prolongados como el fuego lento. El tocino de lomo, cuando es fresco, es muy suculento y rico en sabor y generalmente es servido en pequeñas porciones. Dentro de las técnicas culinarias tenemos el freído, horneado y sofrito. Y dentro de los métodos de cocción puede ser en seco, con o sin grasa. La papada también es un corte no magro, ya que es el recubrimiento de las mandíbulas compuesto por los ganglios linfáticos, la carne, piel y grasa marmoleada. Se obtiene de forma triangular que continúa de la cabeza del cerdo hacia la cola por la parte de abajo. Al ser un corte no magro, combina carne, piel y grasa, lo que brinda una mezcla de mucho sabor y es ideal para hacer chicharrones crocantes, dorados y tiernos.
Además de ser perfecto para freír, hornear, su carne es muy sabrosa y también puede utilizarse para acompañar platos exquisitos cocinados o a la parrilla o a la plancha. Aporta 655 kilocalorías y puede ser preparado en media hora. Dentro de las técnicas culinarias recomendadas tenemos fritura, hornear, a la parrilla y a la plancha. Y el método de cocción puede ser en seco con grasa y sin grasa. Conservación. Debemos recordar que del manejo que se le da a la carne dependerá si ésta dura más o menos tiempo en descomponerse. Es por eso que el manejo correcto de la carne, tanto refrigerada como congelada, favorece su vida útil. Los parámetros a tener en cuenta para la correcta conservación son los siguientes. En el caso de refrigeración y congelación, la temperatura. Mantener una temperatura constante entre menos 2 grados centígrados a menos 4 grados centígrados. Esto en el caso de la refrigeración, siendo menos 1.5 grados centígrados la temperatura ideal. En el caso de congelación, la temperatura debe ser de menos 18 grados centígrados o por debajo de este. Con la anterior temperatura, la carne puede alcanzar una vida útil de hasta 8 meses, siempre y cuando esté muy bien protegida, y esto evita que se oxide o se deshidrate. Los cuartos fríos. Mantener las puertas cerradas cuando no estén en uso, tener medidas de desinfección. También se debe tener mucho cuidado al momento de guardar las carnes, ya que éstas no deben estar en contacto con otras. Por eso también es necesario el rotulado para identificar y evitar contaminaciones cruzadas. En el caso del cerdo congelado, se debe tener en cuenta que su descongelación no es de manera acelerada y debe consumirse en el menor tiempo posible después de descongelar. Hay otros métodos como son la salazón y el curado. El objetivo de la salazón es que la sal penetre la carne absorbiendo la humedad y provocando deshidratación. Esto actúa como bacteriostático y evita la proliferación de microorganismos. En el curado se usa una combinación de sal, azúcar y nitritos que frenan la acción de ciertas proteínas y grasas, y esto evita el deterioro y descomposición. Dentro de las enfermedades transmitidas por el consumo de carne de cerdo con cocción deficiente, encontramos enfermedades de origen parasitario como la cisticercosis. Esta es una infección intestinal causada por la Taenia solium que se transmite al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios de la Taenia denominados cisticercos, que van a estar presentes en la carne de cerdo poco cocinada. Las infecciones por Taenia solium pueden ocasionar cisticercosis humana, una enfermedad que puede ser muy grave y causar convulsiones epilépticas o daños en los músculos o los ojos en casos avanzados donde la enfermedad ya se denomina neurocisticercosis. Otra enfermedad parasitaria es la triquinelosis, o también llamada triquinosis, la cual es una enfermedad zoonótica causada también por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales, fundamentalmente de cerdo, infectados con larvas del parásito llamado triquinela, o la triquinelosis clásica involucra al parásito Trichinella spiralis, y el hombre puede adquirir esta infección a través de ingerir animales contaminados con el parásito, principalmente animales como los cerdos de cría domiciliaria y derivados con un ciclo doméstico que no tengan un respectivo control veterinario. Y también puede ser causada en menor medida por carne proveniente de animales de caza como los jabalíes, los zorros y los pumas. La persistencia de esta enfermedad es asociada principalmente a la pobreza, a la falta de controles sanitarios y también a los hábitos alimentarios inadecuados de los cerdos, ya que pues acostumbramos a darle las sobras y a veces esas sobras vienen contaminadas.
La ascaridiosis es la enfermedad parasitaria, quizás una de las más comunes, por lombrices intestinales, en donde las personas contraen la ascariasis al consumir también alimentos o bebidas contaminadas, en este caso con huevos de áscaris. Además está relacionada, igual que la triquiñelosis, con una higiene personal deficiente y también con condiciones sanitarias precarias. Los gusanos adultos viven en los intestinos de los cerdos y ponen huevos que son expulsados a través de las heces, y las personas los adquieren cuando accidentalmente consumen esos huevos de gusano, de pronto por un inadecuado lavado de manos, el consumo de esta carne, y estos gusanos luego se convierten en adultos dentro de la persona. También encontramos enfermedades bacterianas que son transmitidas por la mala cocción del cerdo. Aquí encontramos la salmonelosis porcina. Esta es causada por la bacteria del género Salmonella sp. Estas bacterias tienen la capacidad de producir la enfermedad gracias a interacciones de determinantes de virulencia que son características que tiene la bacteria para producir daño en las células. En los porcinos, esta enfermedad es casi siempre causada por Salmonella choleraeus y con menor frecuencia por la Salmonella typhimurium. Y estas bacterias sobreviven fácilmente en condiciones de congelación y desecación, pero una ventaja que tenemos hacia ellas es que son fácilmente inactivas por el calor, la luz solar, incluso la mayoría de los desinfectantes. Otra enfermedad bacteriana es la campylobacteriosis. Estas bacterias se van a transmitir a las personas mediante también el consumo principalmente de aves, aunque los cerdos también cumplen un papel fundamental al contaminarse. También el agua contaminada, agua sin tratar y la leche no pasteurizada. Además del contacto con una mascota, también puede infectarnos, especialmente con los cachorros y los gatos. Y un problema muy común en la transmisión de esta enfermedad es la utilización de tablas de cortar contaminadas con carne de ave, de pronto que no se lavan adecuadamente. Y otra enfermedad gastrointestinal es causada por la bacteria Escherichia coli. Esta es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino de nosotros los seres humanos y los animales de sangre caliente, ya que su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados centígrados. Aunque la mayoría de estas cepas de Escherichia coli son inofensivas, hay unas pocas que son denominadas patógenas, es decir, que pues pueden desencadenar enfermedades en nosotros los seres humanos y en los animales, como es el caso de Escherichia coli, productora de la toxina Chiga. Esta es termosensible, entonces una ventaja que tenemos es que en el momento de preparar los alimentos en el hogar debemos seguir buenas prácticas de higiene en los alimentos, además de cocerlos bien hasta que todas las partes alcancen la temperatura de los 70 grados centígrados o más, que es donde se puede inactivar esta bacteria. Entonces, con esto podemos deducir que la aplicación de claves para la inocuidad de los alimentos son medidas fundamentales que debemos adquirir para prevenir infecciones por agentes patógenos transmitidos por los alimentos. Para prevenir este tipo de enfermedades, debemos aplicar medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción agropecuaria en la granja hasta la elaboración, fabricación y preparación de los alimentos en las cocinas y en establecimientos comerciales y los hogares.